Soy Sara López y él es Nacho Ruiz y somos los comisarios de esta exposición. En la sala de Oviedo lo que vais a ver son lo que nosotros conocemos como artefactos de la memoria, que son esos 40 ejemplos de los que hemos hecho la selección, en los que queda a través de una imagen y de un texto y de una explicación gráfica de cada uno de estos ejemplos, es un poco la esencia de donde parte todo. De cada uno de los ejemplos, la información que damos es bastante sencilla. O sea, hay una fotografía, una imagen, un texto que cuenta pues, algo de la intrahistoria que hay detrás de ese edificio, y luego un pequeño axonométrico, un dibujo, un análisis gráfico con el que contamos por qué para nosotros es interesante y por qué refleja ese conflicto entre paisajes que se dan en las cuencas. Se podría considerar que la exposición de Oviedo es casi el resultado directo de la labor de investigación sobre las cuencas mineras asturianas, y la exposición de Gijón, que tiene por nombre Espectros, Proyecciones e Ensoñaciones, es como la extensión y los resultados que podrían derivarse del aprendizaje, ¿no?, que hemos hecho sobre las cuencas. Está estructurada en 3 partes, que tiene que ver con los tiempos pasado, presente y futuro, ¿no? Espectros corresponde al pasado, Proyecciones corresponde al presente y Ensoñaciones corresponde a los futuros posibles que podría tener este lugar. Quizás la gran aportación de la parte expositiva que se muestra en Gijón es que lo que comenzó siendo un proyecto de investigación con una mirada parcial, muy limitada, con un enfoque estrictamente arquitectónico, aquí se convierte en algo múltiple, intervienen pues otros colectivos, otros artistas, otras disciplinas, otras miradas. 4 libros que fueron una influencia muy importante para esta investigación. Son 4 libros escritos sobre 4 entornos urbanos, 4 ciudades, que tradicionalmente habían sido menospreciados o minusvalorados o simplemente ignorados por los arquitectos, ¿no? Y que a raíz del escrito de esos libros, algunos de ellos muy importantes y que han cambiado sensiblemente la arquitectura de las últimas décadas, pues han conseguido revertir la imagen convencional que se tenía sobre estos lugares. Quizás era un objetivo excesivamente ambicioso, pero lo que queríamos era conseguir algo parecido con las cuencas. Desde una mirada distante, que es la que tenemos los que conocemos el lugar, pero hemos estado lejos de él, las cuencas es un entorno increíble, ¿no? De su estructura, el paisaje urbano que tiene unas cualidades que para nosotros eran parecidas a las de las ciudades de estos libros. Estos 4 libros son uno escrito sobre Los Ángeles, de Rainer Banham, Los Ángeles, de Architecture for Ecologies. El segundo es de Robert Venturi y Denise Scott Brown, Learning from Las Vegas, que además es el que da título a esta exposición también, de algún modo. El tercero sería Delirious New York, de Ren Kulas, y el cuarto es más reciente, se titula Made in Tokyo, y está escrito por Atelier Bou. La exposición, aunque sean 2 sedes, tiene como origen un proyecto de investigación común que es sobre el paisaje cultural de las cuencas mineras asturianas. Las cuencas se puede explicar de un modo muy sencillo: es un sitio en el que coexisten 4 paisajes, que son el natural, el rural, el industrial y el urbano, y que la coexistencia de esos 4 paisajes no es pacífica, ni está regulada, ni es fácil conocer los límites entre unos y otros, como pasa en otras grandes regiones mineras, ¿no? A raíz de lo rápido que han cambiado y también de la complejidad del terreno, esos 4 paisajes están en permanente conflicto y es muy difícil precisar los límites entre unos y otros, ¿no? Esto hace que al final la imagen final que uno tiene de las cuencas mineras, desde cualquier punto, uno está viendo esos 4 paisajes, ¿no? Y es muy difícil segregar unos de otros, ¿no? Hemos catalogado arquitecturas que de algún modo entraban en conflicto algunos de estos paisajes que os hemos comentado antes. Los límites obviamente no estaban nada claros, dónde terminaba el paisaje rural y dónde empezaba el industrial o el urbano, etc. Entonces hay desde construcciones muy modestas, cocheras para albergar coches o pequeños hórreos de almacenaje, hasta grandes estructuras más ligadas a la parte industrial. Se trataba de localizar arquitecturas que reflejaran el conflicto entre estos 4 paisajes de las cuencas, ¿no? Que de algún modo en su código genético tuvieran inoculado este permanente conflicto que se da en este lugar. De un tiempo a esta parte la arquitectura empezó a interesarse por el paisaje, además de un modo bastante
intencionado. Hasta hace décadas quizás se entendía por arquitectura un objeto construido y hoy en día todo se entiende como arquitectura, ¿no? Entonces a partir de ahí el término paisaje fue apropiado por la arquitectura y todo edificio es paisaje y todo paisaje es algo construido y manipulado por el hombre. Un paisaje cultural al final es un territorio que tiene unas determinadas características que lo convierte en un lugar con una especificidad propia, ¿no? Un lugar singular, ¿no? En este caso el territorio de las cuencas centrales asturianas es bastante singular y además, a pesar de estar relativamente cerca del centro de la provincia y de la capital, es un lugar que tiene un elevado grado de aislamiento. Entendemos por arquitectura híbrida aquella arquitectura que está al margen del discurso convencional, aquella arquitectura que no pertenece a un tipo concreto, aquella arquitectura que en realidad está a medio camino entre dos naturalezas o dos caracteres completamente distintos y que es muy difícil precisar realmente cuál es su origen, ¿no? y cuál es su naturaleza interna.